de este día domingo 19 de julio del 26. Le cedo el lugar a nuestro hermano, el maestro Roberto Chávez, quien nos compartirá palabra y prédica junto al hermano Ángel, ¿verdad? Los dos. Sí. Gracias. Gracias, hermano. Siempre agradezco a Dios a través de ustedes, ya que si Dios es la totalidad de todo lo que existe, agradecerles a ustedes va implícito el agradecimiento a Dios, ya que si todos somos una partícula, molécula de Dios, es de que inherentemente al estar agradeciéndoles, pues también automáticamente va a Dios. Entonces, de esa manera, siempre les voy a saludar con el amor de Dios, con la fe, la esperanza y la función que cada una y cada uno tenemos en este planeta, pienso yo, pues tiene que ver con humanizarnos, con ser sensibles a las voces de nuestra humanidad, de nuestra fragilidad, pero también de nuestra grandeza. Yo quiero pedirles que abran su Biblia en el Evangelio según San Marcos. San Marcos 5. Y como ven, es la narración de un endemoniado en Gerasa. En algunas Biblias viene el endemoniado gadareno, así dice sus Biblias. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? Bueno, para empezar, ahí hay Marcos 5. Allá hay un tema complicado. Algunas Biblias dice Gadara, otros va a decir Gerasa. Y bueno, entonces eran dos provincias distintas realmente, que pertenecían a la zona de Decápolis. La zona donde hace 8 días les decía que Decápolis era la zona pues como más marginada. Había que cruzar por el lago y era donde estaban precisamente todas las personas señaladas como lo más corrompido y lo más inmundo que existía, hablando de la humanidad. Entonces, Gerasa es la zona que ahorita conocemos como Cisjordania. Es lo que conocemos actualmente como esa zona donde ha habido un montón de destrozos, bombardeos. La Franja de Gaza también está en esa zona. O sea, hay una particularidad en todo este relato, y tiene que ver precisamente con que nosotros empecemos a reflexionar primero la cuestión geopolítica, la cuestión geográfica de los lugares donde nos vamos encontrando, porque ahí aparecen dos títulos completamente distintos y de dos personajes, pero los dos se encontraban en la zona de Decápolis, o sea, era real. Pero habla de dos poblaciones distintas. Entonces, pues a cuál hacerle caso. Entonces, pues pienso yo que dentro de hacerle caso alguna a la otra para no confrontar
al escritor, a los escritores, qué intención tenían, pues mejor me voy más al fondo, leo y qué es lo que quiso decir, porque ponen las cuestiones geopolíticas. Entonces, partiendo de la cuestión geopolítica, voy a poner algunos ejemplos prácticos. Y en los años 40, en el Caribe, algunos países fueron utilizados, y está registrado a través de la historia, cómo utilizaban estos lugares para la explotación de los recursos naturales y algunos de otros para hacer los prostíbulos de los gobiernos poderosos, los cuales existían en ese momento. Antes de los 60, todas esas zonas eran utilizadas precisamente para la explotación, ya sea del recurso o de las personas. Después de la explotación, ellos bloquean ciertos accesos a los recursos, y ya que acabaron con eso, con todos esos recursos que los explotaron, ya empiezan a cerrar y empiezan a decir: vean cómo está esa zona, está devastada, está precaria, hay mal gobierno, hay malas políticas, vean cómo viven en la miseria, hay una crisis humanitaria. Y hablando de países en concreto, hasta muchos han dicho, por ejemplo, lo que ha pasado en las islas de Trinidad y Tobago, en lo que tiene que ver con Jamaica, con lo que tiene que ver con Cuba, y bueno, con islas que han tenido desgracias, como hemos visto, de terremotos, como Haití, y ahorita la Venezuela en su zona caribeña. Entonces todos los vemos devastados. Cuando ese lugar ha sido explotado por alguien ahí presentes, y ahora ya hay un señalamiento. ¿Por qué lo llevo a este plano? Porque vamos a leer lo que dice el texto con esto que acabo de decir. Llegaron al otro lado, a la tierra de Gerasa o de Gadara. Y cuando Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro o un endemoniado, dice. Este hombre había salido de entre las tumbas porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, pues según aún muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas. Siempre las había hecho pedazos sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y de noche por los cerros y por las tumbas gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Hablaba así porque Jesús le había dicho: espíritu inmundo, deja a ese hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho a Jesús que no lo enviara los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de ahí, junto al cerro, había un gran número de cerdos comiendo, los espíritus le rogaron: mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús les dio permiso y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos 2000, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y fueron a contar al pueblo y por lo que había pasado en los campos. La gente acudió a ver lo que había pasado y cuando llegaron a donde Jesús estaba, lo vieron sentado al endemoniado, vestido, cabal, juicioso,
y que había tenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada, y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él, pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tus parientes y cuéntaselo todo lo que el Señor ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron admirados. Quiero, con base a lo que les acabo de decir, pues imaginemos a ciertas personas que se nos ha dicho desde que eran niños. Por ejemplo, yo recuerdo mucho estos juegos en los cuales yo crecí, que eran las resbaladillas y pues estos de sube y baja, que eran metálicos, eran juegos muy duros, los columpios. Ahora ya son de polietileno, son más cómodos, pero cuando uno era niño realmente eran aterradores esos juegos duros de fierro. A unos se divertían, pero para otros no. Pero habían padres y mamás que cuando había esos temores, cuando había esos miedos, se le decía al niño: no seas chillón, no seas cobarde, no seas niña, no seas joto, no seas maricón. ¿Sí? Sí. Y el niño empieza a generar esta idea. Y el niño se avienta porque no quiere hacer eso, aunque tenga miedo. Entonces ese lenguaje se empieza a percibir como un lenguaje despectivo. Entonces el chillón, el cobarde, el maricón, el joto, es una cuestión despectiva. Es algo que yo no quiero hacer o no quiero ser. Pero ese niño empieza a crecer de esa manera. Tanto dos personajes, sigue siendo un cobarde, aunque no lo quiera aceptar, y ese va a tener una característica, va a señalar a los cobardes, a los jotos, a los maricones, a los chillones. Eso se va a llamar el constructo social, el constructo del consciente, el constructo espiritual que nosotros también hemos dicho y hemos definido a través de un lenguaje religioso a todas las personas que no piensan y no creen como nosotros. O sea, siempre los vamos a atacar de esa manera. Entonces, bajo esas características, Decápolis, o esta zona de Galilea, estaba condicionada para un grupo, porque había cerdos en las escenas, y hemos estado aprendiendo a deconstruir, ¿sí?, y a resignificar los textos desde una visión, pues, de salud. Entonces, ¿por qué hay cerdos? ¿Por qué el endemoniado dice que se llama legión? ¿Qué quiere decir esto? Y hacemos algunas preguntas. ¿Qué nos está invitando este pasaje? Hay algunas interpretaciones que dicen que este legión o el endemoniado son, lo que hay dentro de él son entes meramente espirituales, demonios, entes que invaden la vida de las personas, ¿sí?, y que pierden su capacidad corporal, intelectual, y los reducen precisamente como las películas que hemos visto del exorcista, ¿no?, de estas figuras de posesión demoníaca. Esta es una forma de interpretar el pasaje bíblico, pero hay otra forma también de analizarlo. Jesús le llama por: oye, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y él qué responde? Legión. O sea, ¿qué había de su cabeza? Ese lenguaje de legión, ¿en dónde se ocupaba? En el ejército, en las cuestiones bélicas. Decápolis, la zona de Gadara, precisamente, era una zona
que había sido invadida por el Imperio Romano. Por eso es de que criaban los cerdos, porque era el alimento para los soldados, para los militares. Entonces, pues, para los judíos puritanos, pues esa zona, la crianza de los cerdos, pues era algo pues, que no podían acercarse, contaminarse, ¿sí? Y tampoco comer de los cerdos. Pero les digo, tenía que ver con una cuestión, pues, religiosa y también de identidad. Pero pues eran hermanos también, aquellas provincias. Pero el imperio romano se había apoderado de esa región. Por eso empezaba diciendo que había una cuestión geopolítica aquí. Cuando el imperio impone sus condiciones a ciertos sectores, a ciertas comunidades, te dice cómo tienes que creer, cómo tienes que pensar, cómo tienes que vivir. Y esta persona había sido endemoniada por muchos años. O sea, en su cabeza ya había todo esto que muchos psicólogos le llaman de esta manera. El nombre que se llama en el proceso central del cerebro se llama etiquetamiento negativo o etiquetaje dañino. ¿Qué quiere decir esto? Algo así como que te dicen que tú eres un inmundo y toda la vida vas a ser. Y la otra es, ¿sí? De que tú eres una persona rebelde, por ejemplo. Y tú dices, no, yo no soy rebelde. O sea, lo niego. O sea, hay dos formas de entenderlo, ¿sí? Y este endemoniado, este personaje, no pone un nombre propio. Llama desde un lenguaje bélico, de un lenguaje doctrinal impositivo, como por ejemplo a países donde han cerrado, han bloqueado estos países del Caribe, ¿cómo les llaman ahora? Dictaduras, pobres, crisis humanitaria, y pues sí. Pero ¿quién los ha puesto? ¿Quién les ha puesto ese lenguaje? ¿Quién los ha definido así? Pues el imperio, ¿no? El sistema de poder que nos ha hecho creer o pensar, ¿sí? Que así deben de ser las cosas. ¿Cómo? Voy a poner otro ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. La medicina farmacéutica. ¿A quién le conviene que nosotros estemos enfermos? A las farmacéuticas. ¿Por qué? Exacto, porque la salud se ha convertido en un terreno mercantil. ¿Sí? Entonces, el que a ti te digan que tú necesitas para la gastritis, ¿qué necesitas? Hasta no sabemos el medicamento, exactamente. Y para si te duele la cabeza, ¿qué te tomas? Exactamente. Y ese sí está, tú vas hasta sin receta, no está controlado. Exacto. ¿Ya vieron cómo hemos caído en ese lenguaje, en un sistema que nos han puesto? Y no hemos sido conscientes precisamente de ver cuáles son las situaciones que un sistema de poder nos ha llevado y qué pensamos y creemos que así son las reglas del juego o las normas y que nosotros tenemos que seguirlas así. Hasta lo cantamos, ya todos nos sabemos esa canción. Omeprazol para... exacto. Vean cómo está la cosa. Hasta le echamos tono y estilo y forma. Sí, hasta faltó la música, sí. O sea, a eso es a lo que me refiero. Más o menos, o esta era la situación que pasaba en Gadara. Esta era la situación que el imperio, bajo un término bélico,
nos habían puesto. Y las personas, o muchas de ellas, estaban en las tumbas. ¿Qué quiere decir esto de las tumbas? ¿Qué signo tienen las tumbas? ¿Qué tiene que ver? Pues exacto, condiciones de desgracia, de muerte, de precariedad. Y no era el único endemoniado. O sea, había un montonal de personas que necesitaban ser sanados, ¿sí? O necesitaban la ayuda humanitaria. Pero ¿qué creen? Que ya habían visto al endemoniado como algo normal. O sea, normalizamos las desgracias, normalizamos la enfermedad, normalizamos el lenguaje. Tampoco, no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí me tocó un montonal de veces. Porque no bastaba, en mi condición, en mi contexto, con tener 3 características vergonzosas, así lo voy a decir, ¿sí? Que así nos hicieron creer y pensar en este lenguaje. No basta con ser pobre, no basta con ser prieto, sino ahora, aleluya, válgame, ¿sí? Porque precisamente me tenía que casar con alguien de ciertas características para mejorar la raza, que no deseamos así, o bueno, no decían así. No, es que tienes que estudiar esto porque si no, te vas a morir de hambre. Que no. No, de eso ni vas a vivir. O sea, ya hay un lenguaje despectivo en torno a normalizar precisamente la violencia que hay en nuestro contexto y a veces ni cuenta nos damos. O sea, hay un montón de personas que vivimos o que viven en esas tumbas o en esos sepulcros. Y cuando nos preguntan por nuestro nombre, ¿sí? Ayer entregué unos reconocimientos ahí en la escuela y sale una persona que yo no tenía bien su registro. Yo lo tenía con un solo nombre y me resultó como un nombre de actor de telenovela, ¿no? Yo lo conocí siempre como él, 4 años trabajando con él, Eric Valdivia, ese era su nombre, así yo lo tenía en lista. Y resulta que cuando firmo el reconocimiento, resulta que era Eric Alberto Manuel, ni me acuerdo, pero todo un nombre de telenovela. Yo dije, órale, no conocía su nombre. Así pasa cuando nos llaman. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Pues el tonto, el loco. ¿Sí? ¿Sí me explico? Porque hemos normalizado los lenguajes de violencia que existen en nuestra cotidianidad. Y en la Biblia aparece un montón de lenguaje violento. Y no solamente la Biblia, yo hablo desde mi tradición y desde mi fe, pero también en todas las religiones existe ese lenguaje de violencia. Y a todas las personas que pensamos o creemos de distinta manera, o bueno, eso también me lo dijeron a mí, pues nos dicen que estamos poseídos o estamos endemoniados, o que mi doctrina es doctrina de demonios. Por no seguir precisamente con ese lenguaje que ha insultado y que ha ofendido a un montonal de personas. Entonces, pues yo me voy a otro lugar, ¿no? Y esta persona dice, ¿sabes qué? Jesús, sale, ya, estoy todo lastimado por el contexto que he vivido, pero pues tan siquiera mándame aquí a los cerdos, ¿no? Y si ese era su negocio para los militares, para los soldados, y se meten a los cerdos y estos se van, ¿sí? Se van al barranco, al precipicio, a la mar. ¿Con qué se queda el poder? Con personas, si las personas están sanas, si las personas están libres, si las personas están conscientes de su vida, entonces necesitamos gente que nos esté diciendo cómo o qué tomar.
o necesitamos personas que nos estén imponiendo, más que diciendo, imponiendo qué es lo que tenemos que creer. Y voy a poner otro ejemplo. Yo pienso que nosotros, cada persona, somos como las aves que tenía mi abuelita. Mi abuelita tenía unos canarios. Y yo siempre era yo era muy callado, pero era a veces travieso, no siempre. Pero me quedaba viendo a sus canarios y le decía, eso sí, muy preguntón, toda la vida, y le decía, oye abuela, ¿por qué? Le decía mamá Cuca realmente. Le digo, oye mamá Cuca, ¿por qué tienes encerrado a los pájaros y ellos viven en los árboles? Y ella me decía, ay, chamaco preguntón, siempre me decía así, ay, chamaco preguntón, vete para allá. Y yo, así, y yo me quedaba viendo. Y una ocasión fui y le abrí la puerta a la jaula de esas aves de mi abuelita. Y me quedaba viendo, pero no se salían. Estaban acostumbrados. Y al otro día fui otra vez. Y volví a abrir la puerta y ya se asomaban. Iban a la puerta y se regresaban. Y un día me cachó mi abuelita porque los pájaros ya se habían salido y estaban en su cocina volando. Pero no iban más allá. Y ya otra vez a meterlos. Hasta un día que mi abuelita tenía un canario en otra jaulita y yo la abrí y ya hice lo mismo y ya no regresó. Y ese pajarito afuera de la casa de mi mamá había un árbol y ese pajarito ahí cantaba. Bueno, ahí estaba posado. Y yo pienso que la vida, como el endemoniado, luego pasa así como la historia de mi abuela. Porque a veces precisamente sí necesitamos estructuras, ¿sí? Estructuras. Pero va a llegar el momento en que ya no necesitamos eso. Y no hablo desde un sistema de poder que nos han dicho precisamente que la salvación es personal y que tú tienes que ocuparte de tu salvación con temor y temblor y que mientras tú estés bien, pues que los demás que no, porque eso también nos han metido en nuestra mente y en nuestro corazón. Las personas no nos salvamos solos, ni Jesús mismo. A Jesús lo mataron, les he dicho. Él no dice yo doy la... No. Eso ha sido una doctrina sádica que nos han impuesto. Pero realmente el propósito no es de aislarnos y un evangelio individualista. Entonces, a todo esto, quiero ir acabando. Es que escribo demasiado, discúlpenme. Al poner todas estas figuras del endemoniado, entonces quitamos precisamente el lenguaje y la visión de un lenguaje despectivo. Y de esa manera quitamos la figura de deshumanizar a las personas, hacerlos cosa, cosificándolos solamente como instrumento de utilizarlos para nuestro beneficio. Cuando el ser humano no es un medio para llegar a algún lugar, no. El ser humano, o la figura de Jesús, pone en el lugar al centro, pone al ser humano. Lo pone ahí a la persona. A tal grado que le dice, no vengas conmigo, no vengas conmigo, vete allá con tu familia, ve a tu cotidianidad, preséntate con los tuyos. Y él no anecia, no, yo voy a seguir a Jesús, no, yo voy a salvarme, no.
porque también en la cotidianidad, en la salud, quitamos el lenguaje violento que existe también en cada una y en cada uno de nosotros. Así de que si queremos estar sanos, sanas, de nuestra alma, de nuestra mente, empecemos primero visibilizando el lenguaje violento que hemos utilizado. Y una de ellas es pensar que hay personas con entes o seres dentro que invaden la vida y están trastornadas por espíritus inmundos. Y si pensamos que también, como cada una de nosotros, somos personas necesitadas, como yo, como no bastaba ser pobre, prieto y ahora aleluya, sino ahora peor todavía, mexicano, bajo la condición del contexto global. Ahorita ser mexicano, hasta nos han dicho que solamente puede estar regulado el voto para los intelectuales, para los que saben. Chirrión, eso es lo que están diciendo. Y que los demás que no piensan como este personaje, políticos o religiosos, nos han puesto que somos ignorantes, nos han puesto que no sabemos, nos han puesto como pecadores, y lo peor aún, que hasta nos mandan al infierno. Ese también es un lenguaje violento. Y si sanamos de estos lenguajes, Dios, amo nos bendiga. Gracias, hermano Roberto. Bueno. Salió hace unos días una estadística en cuanto a el promedio de horas de lectura que hay en diferentes países del mundo. Yo recuerdo muy bien que se enfocaban mucho en lo que era la India. La India está de moda porque es una potencia también ya económica y se puede decir que militar, por toda la cantidad de personas que tiene, casi 1.300 millones, mientras que nosotros somos 133 millones, la India tiene 1.350 millones. Entonces también igual ahí hay diferentes clases de un nivel superior, medio y muy abajo. A los de abajo le llaman los parias, o sea, los desplazados, los discriminados. Pero igual que en muchos países, pero enfocan mucho a la cuestión de la lectura. Dice que ellos más o menos leen en promedio, ¿sí?, a la semana 15 horas. 15 horas de lectura a la semana. Si lo vemos diario, podríamos pensar que son 7 días, son 2 horas y media leyendo. 2 horas y media leyendo diario. Leen a lo mejor libros, leen revistas,
leen periódicos, leen cuentos, mucha lectura. Entonces, también eso tiene que ver mucho con la sanidad de las personas. Los traumas, los complejos, ¿sí? Esa condición de enfermedad, algunos que se han dedicado mucho a esto dicen que se cura también leyendo. Leyendo hay una forma de poder sanar esa alma que de repente está apresada, está controlada por pensamientos que no nos ayudan mucho. Pero cuando no tenemos una suficiente cantidad de horas de lectura diaria, entonces solamente nuestra mente empieza a divagar en cuanto a lo que oímos en las noticias, lo que escuché del vecino, lo que escuché los comentarios yendo en el transporte, pero nosotros no alimentamos nuestra mente. En México, a lo mejor estamos por la misma condición o menos de lectura diaria, a lo mejor es ni una hora diaria. Bueno, la hermana Lupita nos dice, nos va a tocar durante la siguiente semana, durante los siguientes 7 días, ¿sí? El libro Primera de Crónicas, del 11 al 20, 20 capítulos, del 11 al 20. Yo al menos yo hago más o menos ese ejercicio, y por esa lectura nada más de la Biblia, de 10 capítulos, por la pura lectura, a veces me tardo 20 o 25 horas. ¿Por qué? Pues porque lo leo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. En una pasadita rápida, pues a lo mejor en hora y media la termino, 10 capítulos, ¿sí? Pero también me acostumbro a leer el periódico diario, ahí es otra hora leyendo la información. Y a veces tengo que sacar un libro que lo dejé hace algunas semanas y lo tengo que volver a retomar porque va de acuerdo al tema. O sea, el alma de las personas, y sobre todo el Alzheimer, eso está bien comprobado, se tarda más en llegar a las personas ya de edad, cuando acostumbran leer, tienen un ejercicio constante de su mente, va relacionado precisamente con los impulsos. Entonces, no es que a veces digamos que queremos que lean mucho, no, sino porque es necesario para la salud, pero sobre todo para entender cuáles son los problemas mentales que traemos y las patologías que las traemos desde hace años, siglos. Entonces, está comprobado que leyendo y leyendo y leyendo, ¿sí?, lo más que podamos durante el día, sentimos una limpieza y un intercambio de información, y no solamente queda estancado. La Biblia dice, porque 2 errores o 2 problemas o 2 pecados ha hecho mi pueblo. Se ha hecho para sí cisternas rotas que no retienen agua, ¿sí? Y han dejado mi palabra. La cisterna es un lugar y un depósito en el que almacenamos agua, pero esa agua, si no se limpia seguido, si no le agrega uno el químico, el cloro, entonces si no hay oxigenación del agua, esa agua nos enferma. Igual nuestra mente, dice la Biblia, se han hecho para sí cisternas rotas. Por eso mi pueblo ha cometido esos errores. En cambio, abrimos la llave y es agua corriente. Yo desde mi vaso con agua,
la saco de la llave corriente. No voy a la cisterna y lo saco. Y así me gusta tomarlo directo. Entonces, así es cuando nosotros entramos en este asunto de poder tratar un asunto, entenderlo. Y yo he comentado, porque también lo he aprendido, es que para escoger un libro, una revista o algo que leer, no cualquier cosa que nos llegue a la mano. Tenemos que buscar dos cosas principales para leer. Primero, el tema, ¿qué asunto es? Y si es un asunto que nos involucra y nos interesa para ese día o para los días siguientes, pues entonces nuestra atención se capta ahí sobre el tema. Ese tema me interesa, lo voy a leer y a ver qué me dice, a ver si sé algo más adicional a lo que yo ya sé. Pero también el otro asunto es quién lo escribe. En esas dos cosas tienen lo que fijar, porque hay temas muy interesantes, pero lo escriben personas que realmente engañan y tocan temas que no son los correctos, porque tienen una mentalidad solamente para manipular o para confundir. Entonces hay que entender ese asunto muy importante. En cuanto al asunto de la Biblia, que también es un libro y se enfoca exclusivamente al aspecto religioso y espiritual, igual ese mismo principio, es decir, ¿qué temas escogemos para buscar? La Biblia tiene infinidad de temas. Cualquier tema que uno quiera, lo encontramos en la Biblia. Entonces hay que saberlo buscar. El otro asunto es quién realmente lo escribió, ese tema. De manera tradicional y religiosa dicen, pues que Dios lo escribió, la Biblia. No, no es cierto. Dios no escribió nada, nada absolutamente. Lo escribieron hombres y mujeres, que dependiendo de su forma de ser, si están sanos o enfermos, es como nosotros vemos que lo que está escrito nos ayuda o nos perjudica. Si nos vamos con ese concepto de que esto es palabra de Dios y Dios lo escribió todo, no nos equivocamos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hoy que nos toca revisar este otro libro, el primer libro de Crónicas, saber precisamente quién lo escribió y qué temas abarca. Porque eso es muy importante para poder entenderlo. Entonces, en la hoja que le estamos dando, ahí viene precisamente lo que es el concepto que nos ocupa, sanando el alma, ¿sí?, a través de la Biblia. Bueno, déjenme ahorita lo acomodo bien. Bien. En este asunto llegamos al libro de Primera de Crónicas, los 10 primeros capítulos. Y cuando yo leo este asunto, yo encuentro 4 asuntos que nos alertan, nos informan y nos dicen de qué forma se afecta, para bien o para mal, el alma. O sea, el alma, recuerden, no es intangible, no solamente es algo que, como antes se decía, es una especie de éter que flota y no se ve, simplemente se contempla y así existimos. Al pasar por este tipo de gas, por esa situación. No, el alma es la manera en que nosotros, ¿sí?, sentimos, que nosotros hablamos, que nosotros actuamos.
pensar, sentir y actuar es lo que determina qué alma tenemos. De tal manera que los psicólogos y nosotros, metiéndonos en el aspecto de lo espiritual, podemos darnos cuenta si el alma de la persona o la psique, que es lo mismo, la psique, de ahí que vienen los psicólogos especialistas, porque analizan el alma, la mente de la persona, su forma de pensar, de actuar, ¿sí? Y eso es lo que se da uno cuenta cómo está el alma de las personas. Y ustedes también deben darse cuenta cómo está el alma de la persona que escribe algo o que dice algo. De ahí que por eso hay políticos, hay personas que son maestros, líderes, que tenemos que saber exactamente cómo piensan y qué alma tienen en su forma de ser, de pensar y de actuar. Y eso es una forma para ir avanzando en nuestro conocimiento. Entonces, este libro de Primera de Crónicas trae cosas que son muy particulares, que son las que les voy a explicar. El libro de Primera y Segunda de Crónicas lo hizo, lo escribió, lo pensó, lo meditó un sacerdote que fue Esdras. Y entonces está recopilando información de 500 años atrás, cuando en el reinado de David se cometieron muchas cosas que afectaban la ley de ese tiempo. Entonces, dependiendo de lo que hiciera David, si iba de acuerdo a la ley o había cometido un error, una persona en especial resalta esos asuntos. Entonces, no es lo mismo cuando escribía un profeta, le decía, es que estás actuando mal porque estás haciendo esto, no es correcto. Un profeta tiene que hablar de una forma muy clara. Tiene que ser una persona que encienda la alarma en cuanto a lo que está haciendo, pero no una persona de manera individual. Al profeta no le importa ni le interesa los asuntos personales de las gentes. Le interesa el efecto que va a ocasionar cuando alguien lo siga, cuando alguien lo escuche o cuando alguien lo vea como una figura de ejemplo. Ese es el profeta que dice, esto estás mal haciendo. Y entonces ahí es donde viene el reclamo del profeta. Pero el sacerdote no lo ve así. El sacerdote lo enfoca de un lado de que si él cumplió o no cumplió con la ley de Dios. ¿Ah? El sacerdote se va al aspecto religioso. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Para saber quién lo escribe y cuál es el trasfondo del libro que estamos leyendo. Entonces, en este caso, el trasfondo es el pecado, los errores, las violaciones que Esdras, como sacerdote y como escriba, le está imputando a David o a su reino. Por eso es muy importante entender este asunto. Entonces, en este punto, en cuanto a sanar el alma, de esta primera parte, voy a mencionarlo así. Primera de Crónicas 2, 1 y 2. Así está establecido, o así lo dice este sacerdote que transcribe 500 años después. Ya David había muerto, ya los reyes ya habían pasado, el pueblo de Israel ya había sido llevado cautivo a Babilonia 70 años. Pero el sacerdote escribe porque había que retomar de nuevo la ley que era necesaria volver a enseñar al pueblo de Israel que regresaba cautivo de Babilonia durante 70 años,
y regresaba ahora a Jerusalén. Ahora había que volverlo a introducir, a enseñar nuevamente las leyes, pero ya el sacerdote y el escriba entonces hace modificaciones para ver qué cosas son las que ahora tenía que cambiar, porque si algunas de las leyes no las cumplieron, ¿sí?, en ese periodo de los reyes, ahora tampoco tenían que cometer los mismos errores. El sacerdote, el cura, el pastor, el líder religioso pone énfasis principalmente en el aspecto religioso. El aspecto social no le importa. Él cree y está enfocado a que él es un enviado de Dios, o a que somos enviados de Dios, y que entonces no podemos tener equivocaciones ni errores, porque a través de nosotros Dios habla. Entonces ese es el concepto que hay que a veces aclarar en este punto. Primera de Crónicas 2, 1 y 2 dice así: los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. 12 hijos que fueron precisamente de Jacob, o a cambiarse el nombre, que fue Israel, es lo mismo. Pero viendo el pensamiento sacerdotal, se le olvida a él en algún momento dado incluir a la mujer que también había tenido, o sea, a Dina. En realidad fueron 13 los hijos y una hija de Jacob o de Israel. Pero el sacerdote, como hasta nuestros tiempos, no le da importancia a la mujer o la ignora, ¿sí? Este concepto de ignorar a la mujer, de hacerla a un lado, de no nombrarla, ¿sí?, viene desde ese tiempo. ¿Para qué nombro yo a la hija de Israel? Dina era una mujer. Lo que me interesa es ver a los 12 varones, que eran con los que se iba a formar las 12 tribus de Israel. Aquí están las 12 tribus de Israel, pero a la mujer la ignora, no la menciona. ¿Ah? Ese pensamiento religioso y sacerdotal hasta la fecha ha hecho mucho daño. Por eso hay que sanar el alma enferma que menosprecia, ignora y daña a la mujer. Esto se transmite de generación en generación. Quien más daño ha hecho a la mujer, quien más ocasión la ha denigrado, quien más la ha afectado, son las iglesias, y no solamente las iglesias cristianas de todo el mundo. Las religiones de todo el mundo han menospreciado desde la India, desde el judaísmo, el cristianismo, ¿sí?, lo que son los musulmanes, ¿sí?, han menospreciado, ignorado a la mujer. Entonces hay una alma enferma. Y nosotros en el hogar seguimos con esa costumbre y esa enfermedad de ignorar, de dañar, de menospreciar a la mujer. Pues digo, una cosa es lo que nos dicen, pero hay que saber quién lo dice y por qué lo dice. Y no siempre todo lo que hablen sean personas supuestamente que están enfocadas a decir la verdad porque son portadoras de la palabra de Dios. Hay que creerles, ¿no? Porque ese es el problema. Cuando visibilizamos un asunto, ya le estamos nosotros dando una presencia, pero una presencia que va relacionada con el derecho
que como personas todos tenemos. Y aquí entonces viene la pregunta: ¿por qué a la mujer se le denigra? ¿Por qué a la mujer se le ignora? ¿Por qué a la mujer se le ofende? ¿Por qué a la mujer se le maltrata y se le mata? Porque así desde un principio han manejado los asuntos, no Dios. Dios no escribió esto. Lo han escrito personajes que empiezan a tener una orientación contraria a las cosas de Dios. Y a nosotros nos toca resaltar ese asunto y planteárselos. Es decir, se les olvidó esto. Y la mujer está también siendo maltratada y dañada. Eso es lo que nosotros sacamos. Pero sorprendentemente hay mujeres que les gusta eso. Y no hacen nada o hacen muy poco por cambiar esa situación. Prefieren seguir siendo ignoradas, maltratadas. ¿Sí? La semana pasada se mencionó mucho acerca de este hombre que era un director muy importante en el gobierno de Morena, que estaba a cargo de Pemex, el director de Pemex, y salió en los videos golpeando a su mujer, maltratándola a su mujer, arrastrándola. Eso realmente, quien no tiene un alma sana, no se indigna, porque dice: pues yo también lo hago, también se lo he hecho a mi mujer, también se lo hice a fulana, a mi novia, también por eso lo que él está haciendo pues es lo normal. Dice el hermano, estamos acostumbrándonos a normalizar ese tipo de conductas, y después lo llevan a la cárcel, lo apresan y se va, pues. Pero al otro le dice: ya salió libre, porque la mujer lo perdonó. La mujer le dio el perdón. Y cuando ella le da el perdón, pues el juez ya no tiene argumentos para castigarlo. Pues ya no hay delito que perseguir. El asunto, ahí sí me indignó. O sea, una mujer que fue golpeada, o sea, y no es una mujer, digamos, de provincia, es una mujer que está entendida y tiene carrera y tiene muy buenos conocimientos. Pero entonces ahora viene el asunto: ¿cómo está el alma de la mujer cuando en realidad soporta todo eso? Por años lo ha soportado. ¿Sí? Porque quien golpea una vez a una mujer, la va a estar golpeando seguido. No solamente una vez y ya, no. Esa va a ser su costumbre. Entonces, ella, hay que entender cómo está su alma, de decir: bueno, está bien, yo te perdono, ya, para que no te castigue la justicia y salgas libre. Y hay muchos pensamientos y muchas... ¿Por qué lo hizo? Alguien dice: no, pues es que no quiere perder su privilegio o el sustento con el que él aporta o provee en cuanto a lo económico. O no quiere dejar en la orfandad a su hijo o a sus hijos, si es que tiene más. Ahí nada más aparece una. Hay un sinfín de razones por los cuales la mujer tomó esa decisión. Cada quien tendrá que imaginarse qué estaba pensando. El asunto está que precisamente desde dónde viene todo eso. La mujer está acostumbrada a eso, la mujer pues está acostumbrada a que la ignoren, de que la golpeen, y no todas, porque hay muchas que ya están poniéndose realmente en una condición también de defenderse, no solamente ante la ley, sino a veces físicamente la mujer ya no permite que se le golpee y agarra lo que esté a su lado con tal también de defenderse. O sea, hay mujeres que ya entienden ese asunto, pero aquí el asunto es un alma enferma,
que vienen desde hace mucho, desde las iglesias que han sido las principales promotoras del dominio del hombre hacia la mujer. Y el apóstol Pablo lo dice también, un erudito en las cuestiones de Dios, pero también se daba cada resbalón el apóstol Pablo. A la mujer no le permito que hable en la congregación. Si tiene alguna cosa que decir, que se espere hasta llegar a su casa y que le pregunte a su marido. Pero en la congregación la mujer tiene que estar calladita. Hasta la fecha, si ustedes han ido a algunas sinagogas judías, yo he ido a varias, las sinagogas judías, como en las pulquerías de hace mucho tiempo, me acuerdo, en las pulquerías de hace mucho había departamento de hombres y departamento de mujeres. Entonces una mujer quería llegar y tomarse un pulque, algo, tenía que entrar al departamento de mujeres. Las sinagogas, en muchas iglesias, y en muchas iglesias cristianas evangélicas y templos, separan a la mujer y separan al hombre. De este lado puros hombres, de este lado puras mujeres. Desde ese momento hay una discriminación. Pero es que esa es la doctrina, hermano, que nos impusieron en esta iglesia. Pues sí, todo el mundo la sigue. Pero si hay en la iglesia donde se hablan, donde se ven asuntos de Dios, de una igualdad, hay separación, ¿cómo no lo hay en las casas? ¿Cómo no lo hay en los trabajos? Pues es el momento de atacar. Efectivamente ella no iba a condenarme, pero al menos que el juez dictara qué es lo que se acredita o a qué se acredita esta violencia, o falta de esa actitud. Y ellos son los que determinan. Pero repito, el pensamiento, solamente ella podría decir por qué le dio el perdón. Y hay muchos que por eso también dicen, muchos, ya ven, por eso ni le hacemos caso a las mujeres. Vienen y levantan una demanda contra el marido que las golpeó y al rato ya lo están perdonando. ¿Qué caso tiene? Señora, mejor vaya y arregle sus asuntos con su marido. Vaya y arregla tus asuntos con el novio. No vengas porque al rato te estás obstruyendo la justicia. Una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. Entonces, en este asunto es muy importante que también lo veamos. El número 2, sanando el alma enferma del TOC. El TOC, que pongo entre paréntesis, que significa trastorno obsesivo compulsivo. Sanando el alma enferma del TOC de pecar. Bien, entro aquí en un concepto bien peligroso y muy delicado. ¿Va? Por eso tengo que ser muy claro en este asunto. Porque si ustedes lo malentienden o no lo entienden bien y después lo pueden ustedes explicar o traducir mal, eso también daña. Por eso voy a ser bien claro en este asunto. Y no solamente este es un asunto relacionado con el área espiritual, sino es con el psicoanálisis, con la conducta social, con la conducta de la sociedad, con los problemas que a la fecha se han ocasionado y que en el mundo entero este es un problema muy grave. Vamos a ver Primera de Crónicas 9:1. Primera de Crónicas 9:1. Perdón, Primera de Crónicas 2:3. Estoy brincando. Primera de Crónicas 2:3. 2:3. Y los hijos de Judá, que fue uno de los hijos de Israel, y los hijos de Judá eran o fueron Onán y Selá. Estos tres le nacieron de una cananea
que era hija de Suar. Era el primogénito de Judá. Primogénito de Judá, hizo lo que ofende al Señor y el Señor le quitó la vida. Era el primogénito, tenía 3 hijos. Judá, que de Judá viene precisamente la descendencia de Jesús. Jesús de la tribu de Judá. ¿Ah? Y de estos 3, en algún momento dado fueron los primeros hijos de Judá. 2 murieron, y Onán. Porque dice aquí el sacerdote Esdras, que cuando está escribiendo esto, que hicieron lo que ofende al Señor y el Señor le quitó la vida. Lo que ofende al Señor lo hicieron y el Señor les quitó la vida a estos 2. Ya después con otro tiempo les digo por qué se las quitó. Pero ahorita lo importante es que murieron esos 2 hijos de Judá. Y entonces escribe Esdras, porque hicieron lo que ofende al Señor. Este asunto de hacer lo que ofende al Señor, cómo impacta en el alma y la mente de las personas, religiosas y no religiosas. Aunque hay personas que dicen, yo soy ateo, yo no creo en Dios, pero dentro de su mente y de su alma, cuando cometen algo que sienten que no es correcto, empiezan a relacionar que a lo mejor cometieron algo que a Dios no le agradó y como consecuencia van a ser castigados. Ese es el común denominador de las personas que están enfermas del alma, del TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Hace rato escuché al hermano Philly acerca de lo que es precisamente una compulsión, o sea, una obsesión en algo. Es un trastorno de entrada que tenemos de una forma muy arraigada. Trastorno obsesivo, nos obsesionamos por ese tipo de cosas, porque es una alteración de nuestra forma de ser, tanto en lo físico como en lo mental, como lo espiritual. Nos trastornamos. Entonces, viendo quién de las personas tiene trastornos, los psicólogos les dicen el 80% de las personas en el mundo tienen trastornos de una o de otra forma. Aquí estoy hablando acerca de el trastorno, el TOC de pecar. Es un trastorno, ¿sí?, una obsesión de no querer hacer nada que ofenda a Dios. Y entonces en ese sentido tiene uno que estar buscando el remedio. Una persona que cree haber ofendido a Dios trata de sanarse o ir a buscar en algún momento dado el apoyo, la ayuda o la orientación de un guía religioso, de un sacerdote, de un imán, de un pastor, de un rabino. ¿Por qué? Porque se siente una carga. Por eso hay confesionarios, se van a confesar, porque ese TOC, trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí?, la lleva a buscar que no está bien porque algo cometió y ofende a Dios. Y después le agregan más este concepto en las iglesias. Sí, pues lo que hiciste está mal. 10 Padre Nuestros y 10 Ave Marías, ponte a rezar. Hay iglesias, aquí nunca lo hemos hecho. Sería bueno hacerlo a lo mejor un día. Si cometiste algo, no se te olvide hacer las cosas que Jesús hacía. Jesús se levantaba de madrugada, se acercaba a Dios y oraba. Y por eso Jesús tenía una espiritualidad muy profunda.
Entonces la recomendación de muchas iglesias: levántate a las 3 de la mañana, mujer. Levántate a las 3 de la mañana, hombre. Si puedas, y acostumbra a orar como Jesús lo hacía. Y ahí están a veces los pobres levantando. Es que eso me dijo el sacerdote, es que eso me dijo el padre, eso me dijo el pastor. A las 3 de la mañana se están levantando para orar, para en cierto momento lavar un poco sus errores o su pecado, porque no sea que Dios se enoje y también los mate como a los hijos. O sea, todo el que peque, todo aquel que peque, dice la palabra de Dios, morirá. Todo el que peque, y esa palabra espanta. Entonces la pregunta es decir, quien tiene el alma sana entiende que a Dios nadie le ofende. La ofensa de Dios no existe. Hagas lo que hagas, puedes hacer el peor de los crímenes que la humanidad en algún momento dado no permita o se escandalice, puedes hacer lo peor, pero Dios permanece incólume, sin que no le afecte nada. Él lo procesa y lo entiende, pero no le afecta, no lo altera, no le molesta, no lo inquieta. Simplemente Él nos hace entender las cosas. Si hay un padre que ve a su hijo a los 3, 4 años, que lo saca de quicio a la mujer, que saca de quicio al hombre, el niño, con los berrinches, con las maldades, con las travesuras que hace, ese no es un buen padre. Porque un niño tiene la capacidad de sacar de quicio a un padre de 40, 50 o 60 años, ya viejo. Entonces, ¿qué mentalidad tiene el padre? Pequeñita. Igual o peor que el niño, porque el niño lo saca de quicio. Si entendemos que Dios, nadie a Dios lo saca de quicio, porque Dios es un Dios perfecto de orden. Él entiende la forma en que actuamos. Pero el religioso dice, no hagas esto porque entonces Dios se va a enojar. Dios va a caer en la ira y en el enojo, y entonces va a descargar su enojo sobre ti, sobre tu familia o sobre la humanidad. Ese Dios no es un Dios cristiano, es un Dios de ídolos. Porque el Dios de Jesucristo, igual que Jesús recibía, Jesús veía todas las cosas que hacía todo el pueblo, y Él siempre con mucha calma y tranquilidad explicaba las cosas. Por eso los escribas y fariseos decían, ¿quién habla o quién ha hablado como este hombre? Nadie, este habla con autoridad, refiriéndose a Jesús. Que Jesús, cuando hablaba y veía, sus palabras tranquilizaban y calmaban al peor pecador, o liberaba precisamente de esos demonios a las personas. Les daba paz y tranquilidad, sanaba su alma. Por eso el hecho de decir Dios les quita la vida porque se enoja a Dios cuando alguien peca, ese es un Dios que están manejando de forma diferente. Esdras, por su asunto religioso y queriendo no caer exactamente en los mismos errores del pueblo de Israel, siempre amenazaba, y eso es lo que hacen los sacerdotes, los guías religiosos, los pastores, todo el mundo. Ponen a Dios como ese padre que hay que complacer, que hay que tenerlo contento para que no descargue su ira sobre las personas. Pues quien piensa que Dios castiga, mata a aquel que se porta mal, es una persona que su alma está enferma, porque tiene el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y cuando comete algo anda buscando a ver de qué forma se va a poner a cuentas con Dios, para que no le reclame Dios o no lo castigue. Tiene el TOC. Hay cosas que son sencillas y otras son muy avanzadas.
El TOC dice son los miedos intensos a pecar, blasfemar o ser castigados por Dios. Ese es el TOC en el área religiosa. Pero hay TOCs que van enfocados hacia el área política, hacia el área social, dependiendo de sus trastornos que tengan y a qué se dediquen las personas. Pero ese TOC son trastornos. Y entonces, cuando nosotros leemos, que yo lo que les digo, hay que ver qué tema es y quién lo hizo. Cuando analizamos y vemos en la relación que existe en los temas de la Biblia, quiénes fueron los personajes que lo hicieron, nos damos cuenta que la Biblia, en su gran mayoría, no en toda, en su gran mayoría de hojas, ¿sí?, y de libros y de temas, provoca el TOC, la Biblia. Por eso es una cuestión de hay que analizar. No agarren la Biblia solamente así como diciendo, pues si lo escribe Moisés, pues si lo escribió David, pues si lo escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, entonces lo obedezco porque son siervos de Dios. No hagan eso, porque entonces provocan esos trastornos. De ahí que entonces les aseguro, y siempre les voy a decir, el 80% de los guías religiosos y de las iglesias en el mundo, no solamente las cristianas, están afectadas por estos trastornos obsesivos y compulsivos. De ahí también de la locura. El otro, Primera de Crónicas 9:1. Primera de Crónicas 9:1. Todos los israelitas fueron registrados en las listas genealógicas e inscritos en el libro de los reyes de Israel. Por causa de su infidelidad a Dios, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Todo ese periodo de casi 500 años de los reyes, que empezó con Saúl y finalmente terminan en el cautiverio, ¿sí?, fueron precisamente, según Esdras, sacerdote, diciendo que fueron infieles a Dios. Y aquí es un concepto que parece algo muy trascendente, que sí hay que necesario aclarar. Miren, sanando el alma enferma del TOC, trastorno obsesivo compulsivo de mentir y torcer, no estoy aquí, 9:1, sanando el alma enferma del TOC de castigos por creer en otras religiones. Entonces hay un conflicto tremendo, porque si tú creíste y en la religión que te dieron tus padres, y ese fue ser cristiano o ser católico o ser musulmán, en esa te tienes que mantener, porque si tú cambias, entonces ahí viene también la infidelidad al Dios o a los dioses que tus familias, tus padres te enseñaron. Y se provocan trastornos en las personas. ¿Por qué? No puedo yo ser infiel a Dios. Si yo escogí este Dios, pues me voy a morir con este Dios. Oye, pero este Dios que te enseñan es un Dios que castiga, es un Dios que amenaza, es un Dios que mata, es un Dios que condena. No importa, esos fueron los que me enseñaron mis padres. Bueno, entonces el mismo trastorno está pasándose a través de la herencia familiar en cuanto a las enseñanzas según los dioses que hayan creído. Esto es muy interesante porque es muy común en eso. Hay una guerra constante en cuanto a conflictos religiosos. ¿Qué Dios es el mejor? ¿Alá de los musulmanes? ¿Yahweh de los judíos? ¿El Señor de los cristianos o Jesucristo de los cristianos? O aunque no es Dios, pero es parecido, o Buda de los hindúes y del oriente.
Pues ese conflicto nosotros lo provocamos entre nosotros. Cuando cada uno de ellos vemos que si hablan acerca de lo que es la dignidad de la persona, de lo que son los mensajes, que realmente es un Dios que entiende, no como lo entendemos los seres humanos. Nosotros pervertimos a los dioses. Los griegos era igual, pervertían a sus dioses, porque eran dioses también agresivos, que traían daño y destruían a los pueblos. Desde ahí los griegos también, en esa forma de hacer su cosmogonía, igual, los cristianos igual, solamente busca al Señor. Hay unos cristianos que ni siquiera dicen, no digas Jehová, porque Jehová solamente está en las Biblias de los protestantes, y Jehová está refiriéndose al Dios de Israel. Y el Señor, y Jesucristo. Y hay un conflicto, y ahí va todas las personas cayendo en el trastorno de que yo no le puedo ser infiel a Dios, al Dios de mis padres, o a Dios que me están enseñando en esta iglesia. Caen en esos trastornos. Y repito, la Biblia es el principal libro en el área religiosa. También el Corán, porque he leído el Corán también, y es exactamente donde empieza también a hacer condenaciones, amenazas y destrucción por ser infieles a Alá. Hay un hombre que escribió los versos satánicos, es inglés, Salman Rushdie. Entonces a él se le ocurrió hacer un libro en cuanto a la forma en que creía él que actuaban los musulmanes. ¿Sí? Y entonces ahí se ofendieron ellos y declararon enemigo a este escritor, Salman Rushdie, y pusieron precio a su cabeza para que cualquiera que lo matara y lo asesinara no solamente iba a recibir el favor de Alá, iba a estar en el paraíso, sino que además iba a tener una recompensa, porque un hombre, un escritor, se atrevió a ofender, ¿sí?, al principal profeta de ellos, que es o fue Mahoma. Y hace un par de años, después que ella pensaba que ya estaba libre, ya habían pasado 10, 15 años de esa amenaza, estaba dando una conferencia, no sé si en Nueva York, pero en una parte de Estados Unidos, y se subió un radical que en cierto momento entra en ese concepto de que él no puede ofender a su Dios, mucho menos que otros lo ofendan, porque entonces ahí es donde subió. Y él subió y lo acuchilló, le sacó un ojo, estuvo muy grave, ahora sí que gracias a Dios está vivo todavía para contarla. Pero ese tipo de cosas son las que inyectan un trastorno obsesivo compulsivo para que nadie hable de tu Dios, para que no ofendan a tu Dios, ni tú. Si tú lo ofendes, pero si alguien lo ofende, tienes que hacerle la guerra. Esos son los conflictos que nos llevan al mundo a este tipo de trastornos. Y quien más se ha hecho la guerra en este caso son los cristianos contra los musulmanes y contra los judíos y contra otros. Son los que más han violentado los escritos de la Biblia. ¿Y quién los promueve? Sacerdotes como Esdras, guías religiosos, legalistas, que solamente utilizan la Biblia, pero la modifican y la cambian. Voy al cuarto. Es decir, sanando el alma enferma del TOC,
trastorno otra vez, de mentir y torcer lo escrito en la Biblia, por temor a Dios. Bien, vamos a ver Primera de Crónicas 10, 13 y 4. Primera de Crónicas 10, 13 y 4. 13 y 14. Gracias. Dice: Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Estas palabras, o sea, que están torcidas y que están moviéndose de una forma equivocada, pero a conveniencia del que está escribiendo, o sea, de Esdras, sacerdote y escriba, porque después de Esdras, ahí empiezan los escribas a modificar cosas, la Biblia se ha alterado, y no solamente la Biblia en el aspecto del cristianismo, sino también libros judaicos. Ellos también han estado transcribiendo, cambiando, interpretando y reescribiendo a través de los escritos o de los escribas diferentes modificaciones. Y alguien que dice: ay no, mira, si quieres conseguirte una Biblia, la más exacta es la Biblia de Casiodoro, de Reina y Cipriano de Valera. Esa es la más exacta. No hay ninguna Biblia exacta, todas han sido modificadas. Y todavía de repente oigo: ay, bueno, pero no vais a usar la Biblia de los Testigos de Jehová, porque esa Biblia está toda torcida, está toda mal hecha. Pues igual la de los Testigos de Jehová, igual que esta, igual que todas, están reescritas de acuerdo a la manera en que les convenga. Los concilios siempre ha sido ese asunto. La finalidad de los concilios es agrupar a los expertos, a los que se dedican mucho al asunto de la teología, para volver a reeditar y a reinterpretar y reescribir nuevamente diferentes versiones. Cuando sabe uno leer el libro, la Biblia y otros libros, vemos el tema. Si el tema realmente nos interesa, nos profundizamos, y después de eso podemos decir: aquí estuvo bien lo que hizo, pero aquí se equivocó, aquí está mal, como dice uno, aquí palomita y aquí tache. Pero para eso necesitamos leer y leer y leer, porque esa es la manera de la terapia que nosotros tenemos en cuanto a la enfermedad del alma. Le hablo del aspecto religioso. En el aspecto político, igual meterse a los asuntos políticos y ver realmente cómo podemos ser personas que entiendan bien la política, que ayudemos a hacer mejor un país. Todo eso es muy importante para que nuestra mente vaya teniendo esa luz y esa capacidad. Entonces aquí, este es sanando el alma enferma del toque de mentir y torcer lo escrito en la Biblia por temor a Dios. La mayoría tuerce los escritos de la Biblia para enseñarlos y también para interpretarlos. Los tuerce, como lo dijo Esdras. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Cuando en realidad Saúl murió porque era un guerrero, porque se enfrentó contra los filisteos, porque no supo realmente mantener una paz y una tranquilidad en su reino, sino que la guerra de los reyes, que fue lo que vino a acabar con toda esa dinastía de los reyes, que es lo que vamos a ir viendo después. Todos los reyes, uno apenas y se levantaba
Llegaba otro rey y daba al traste con todo lo avanzado. Venía otro rey y había un avivamiento. O sea, volvía nuevamente a enderezar al pueblo. Venía otro rey y otra vez lo mandaba. Entonces todos buscaban lo que dijo Samuel en un principio. ¿Para qué quieren rey? ¿Para qué quieren rey? Me están pidiendo un rey. Cuando ustedes tengan un rey, va a quitarles sus tierras, va a quitarles sus hijos, sus hijas, se los va a llevar a su palacio, le van a servir a él, los va a usar para la guerra. El rey los va a ustedes, como se dice, a dominar y a controlar y a quitarles su vida. Eso se lo dijo Samuel desde un principio. Y Dios le manda a decir a Samuel, déjalos. Si quieren rey, pues que tomen rey. Esa es la ventaja de Dios. Ese Dios que tenemos, decir, yo ya les dije, vean ustedes todo lo que les va a provocar un rey o un gobernante que abuse del pueblo, que abuse de las personas. Pero ustedes deciden. Entonces decidieron tener todo un proceso de reyes. Hoy a la fecha, hermanos, hay unos 30 o 40 países en el mundo que todavía quieren conservar reyes, porque sienten que es de alcurnia, ¿sí? Es de prestigio vivir bajo el reinado de un rey, ¿verdad? Y defienden mucho esas dinastías. Es lo que se llama gobiernos. Cuando gobierna un rey, ¿cómo se le llama? Gobierno monárquico. La monarquía siempre está. Y entonces, cuando en los países, un día le dijeron, en Inglaterra, le dijeron precisamente a la reina, en ese tiempo era la reina Isabel, ya no queremos ser súbditos. ¿Por qué? Porque en una monarquía, quienes realmente se le domina, o cómo se domina al pueblo, es precisamente súbditos, son los súbditos del rey. Queremos ser ciudadanos, le dijeron, pero no les hicieron caso. Todavía enaltecen el reinado. Y cuando hay intercambio de reyes, como en el día que muere la reina y ahora toma posesión su hijo, es una parafernalia que sienten que Inglaterra es el país más religioso y más conservador hacia Dios, porque hacen unos shows tremendos en cuanto a cómo traslada de un monarca a otro, y sobre todo en la familia. Esas son precisamente expresiones que muchas personas quieren seguir teniendo, ese tipo de acontecimientos, de sentirse orgullosos, porque en su país todavía hay un rey o una reina que está gobernando o la dinastía desde hace milenios. Esto es muy importante. Por eso la Biblia, repito, es de los libros más peligrosos si no saben ustedes realmente entenderlos y leerlos. Pero como no lo saben, entonces tenemos la obligación de decirles en algún momento dado cuál es el orden correcto para sanar nuestra alma y ir viendo las cosas de una manera correcta. Que siempre sí les voy a decir que dentro de las locuras de Moisés, de David, de los apóstoles, dentro de sus locuras había rayitos de luz en donde escribían o decían algo. Esto que dijiste, eso sí viene de Dios. Aún el peor hombre o la peor mujer que caiga en esos trastornos, llega un momento en el que tiene lucidez. Esos momentos son los que valen la pena, y estos momentos son los que hay que encontrar en la Biblia. Pero es como buscar una aguja en un pajar. Pero cuando lo encuentran, eso realmente justifica todo el tiempo que uno tiene que pasar hojas y ver cuánta enfermedad de reyes, cuánta enfermedad de príncipes, cuánta enfermedad de sacerdotes, cuánta enfermedad y daño y cuánta locura hay. Pero cuando uno aparece y ve ese asunto,
es cuando se llena uno realmente de regocijo. Al menos yo lo hago. Me siento feliz de que dentro de la, como dice, de la suciedad y de la porquería, siempre hay algo que brota como una flor de la India. ¿Cuál es esa flor? Que aparece en los pantanos, en la suciedad, en la porquería. La flor de loto, una de las más hermosas. Saliendo de la porquería aparece esa flor de loto. Así es cuando nosotros encontramos algo maravilloso, que a veces vemos de la porquería, ¿sí? Y repito, no me entiendan mal. La Biblia es el libro en donde nos enseña lo bueno y lo malo. Pero hay que saber distinguir de lo que es la porquería, de lo que es basura, como decía Pablo. Todo eso yo lo doy por basura ya. Porque ahora que yo tengo un encuentro con Jesús, ahí me doy cuenta realmente que la palabra es muy diferente a la que está escrita en la ley. Entonces ahí encontramos todo eso. Y nuestra vida es eso. Andar en la porquería. Andar entre los desplazados. Andar entre los denigrados. Andar entre aquellos despreciados por la sociedad. Eso es donde Jesús andaba, en la porquería, Jesús. Entre ellos. Por eso le decían también a Jesús: eres un pecador igual que ellos. Te metes a la porquería, eres un borracho como ellos, eres un comilón y eres un pecador como ellos. Y Jesús dijo: es que yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. ¿Para qué? Para que empiecen a entender que aún en la porquería, que aún en la sociedad, hay personas que nos dan esperanza y nos alientan a poder entender lo que significa el ser humano. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Perdón que me pasé 5 minutos. Gracias.